Buenas tardes, profesor. Bueno, espero que estén bien. Tarde bien fría, lluviosa, bien invernal. Así que bueno, vamos a pasar acá un momento entretenido hablando de la motivación hoy día, en lo que tiene que ver con los aspectos organizacionales del componente fundamental de nuestro comportamiento, que es la motivación, ¿ya? Bueno, recibí sus trabajos de la semana pasada, están en proceso de revisión. Mañana y en adelante siempre van a estar los días miércoles las notas, tanto en el aula virtual con el feedback, ¿ya? Generalmente, como los trabajos son grupales, a la persona que sube el trabajo, yo le hago un comentario en el aula virtual entregándole un feedback respecto del trabajo que hicieron, ¿ya? Para que también lo puedan compartir con el resto de los compañeros del grupo de trabajo, ¿ya? Junto con también las notas van a estar listas en el portal docente o en el internet de ustedes, ¿ya? Lo revisé, algunos grandes rasgos, en general bastante bien. La idea era que tú hicieras un ejercicio de reflexión en función de lo que revisamos la semana pasada, que recuerdan tenía que ver con la personalidad, que era como el primer componente importante dentro de estas 4 semanas que nosotros vamos a ver, porque obviamente lo que nos constituye como personas y lo que nos identifica, lo que nos diferencia de los demás es nuestra personalidad, y tal cual como lo vimos la semana pasada, hay distintos factores que van formando y nos van conformando como seres humanos, ¿ya? Recuerden que hablábamos de los factores biopsicosociales, ¿ya? Donde hay 2 factores que son internos, lo biológico, la carga genética, la herencia genética que nosotros tenemos, junto también con los aprendizajes a través de la experiencia que nosotros vamos teniendo y que de alguna forma van conformando nuestras formas de pensar, nuestras formas de razonar, nuestras formas de sociabilizar con el entorno, y siempre también nos vamos a guiar en función del entorno, de que nos rodea, ¿ya? Como hablábamos la semana pasada, principalmente la formación de nuestra personalidad, los primeros años son fundamentales, ¿ya? Hay cosas que vamos a vivir durante nuestra primera infancia, las cuales nos van a marcar el resto de nuestra vida, ¿ya? Y generalmente nuestras costumbres, nuestras habitualidades que hacemos día a día, en el fondo van a estar marcadas por la formación que nosotros tuvimos en nuestra primera etapa, que principalmente y para todos fue la casa, ¿ya? Y de ahí en adelante, nosotros como seres humanos vamos desarrollándonos y vamos cambiando y vamos evolucionando en función de los aprendizajes nuevos que día a día vamos teniendo. Cada experiencia en el fondo nos va haciendo personas distintas, porque cada conocimiento nuevo nos lleva a ver el mundo de una manera distinta. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando por distintas etapas de la vida, obviamente nosotros vamos adquiriendo un tipo de personalidad distinta y vamos a ir cambiando, y es lo natural en el fondo, porque vamos adquiriendo nuevas responsabilidades, vamos adquiriendo nuevos roles, y en la medida que vamos adquiriendo nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevas cosas que hacer en la vida, tenemos que ir obviamente adecuando nuestros comportamientos a ese contexto, a esta situación, al desafío a veces de ser papá, de ser mamá, etc. Entonces, obviamente todas estas cosas que la vida nos va dando, nos va formando como personas y vamos creando nuestra personalidad, y como lo decíamos en la clase la semana pasada, es lo que nos hace distintos, lo que nos hace diferentes en relación al resto. Cada personalidad es única, y obviamente la diversidad es lo que hace la riqueza, y uno de los valores fundamentales que nosotros como gestores de recursos humanos tenemos que validar, ¿ya? Las organizaciones diversas son las más ricas, digamos, en ese sentido, culturalmente, en términos de comunicaciones, etc. Eso con respecto como a un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy día, como les comentaba al inicio de la clase, vamos a ver lo relacionado con la motivación, ¿ya? Obviamente a un nivel psicológico, pero también como el concepto de la motivación es muy importante dentro de la gestión de personas en la organización, ¿ya? Y básicamente es una sensación, un sentimiento básico que todos tenemos, ¿ya? Y que en el fondo es el que nos orienta para conseguir nuestros objetivos, ¿ya? Todos tenemos motivación. La motivación es algo intrínseco en el ser humano, ¿ya? Siempre nosotros vamos a definir objetivos y nos vamos a mover en función de esos objetivos, ¿ya? Y no necesariamente van a ser para los mismos, la motivación va a ser por lo mismo, la misma motivación para personas que estén en el mismo contexto, por ejemplo, ¿ya? En el caso de ustedes, por ejemplo, son 51 alumnos estudiando técnico en recursos humanos,
que a pesar de estar estudiando la misma carrera en un mismo contexto, le aseguro que las motivaciones que lo llevan son 51, son 51 motivaciones distintas, digamos, ¿ya? No necesariamente van a ser las mismas, va a depender mucho de su experiencia de vida, algunos recién están saliendo del colegio y están empezando a estudiar, algunas personas primero resolvieron temas familiares y ahora tienen el tiempo para volver a estudiar, etcétera. Entonces, obviamente las motivaciones van a ser distintas en función de su propia experiencia, de su personalidad, etcétera, ¿ya? Y, bueno, dentro de la organización y dentro de lo laboral, obviamente también la motivación juega un rol clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente una persona que está empoderada, es decir, que tiene una motivación suficiente que le permite tener energía y ánimo para resolver cosas nuevas, ser creativo y en el fondo poder tener un buen desempeño, es clave para una organización, ¿ya? Y parte de nuestro trabajo como gestores de personas y como gestores de áreas de recursos humanos tiene que ver con precisamente mantener la motivación de la organización lo más arriba, ¿ya? Y si encontramos algunas cosas que quizás podamos cambiar, diagnosticarlas, poder identificarlas, y también generar algún plan de mejora en función de eso, ¿ya? Nuestro rol en la organización siempre va a ser un poco de psicólogo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De hecho, en nuestra área trabajan muchos psicólogos por lo mismo. Tenemos que tener un rol diagnosticador y saber levantar la voz cuando evidenciamos o vemos que hay algún tipo de conflicto en la organización que está mermando, sea el desempeño, sea las relaciones, etcétera, y que obviamente está afectando el clima y que finalmente el trabajador a nivel personal se vea desmotivado, ¿ya? Una persona que no está muy motivada en el puesto de trabajo, la verdad es que no necesariamente va a tener un buen desempeño, no necesariamente va a cumplir los objetivos, entonces también tenemos que poner ojo a esos casos, porque es bastante común que se den en ciertos contextos cuando hay mucha presión, por ejemplo, cuando el nivel de salario no es paralelo al nivel de exigencia que el trabajador tiene, cuando el horario es muy extenso, cuando no hay reconocimiento al buen trabajo, cuando las relaciones no son buenas, cuando hay relaciones tóxicas. Hay un montón de factores que van a influir en que el trabajador vea mermada su motivación y que esa merma en su motivación va a impactar directamente los resultados de la organización, ¿ya? Entonces nosotros ahí somos los que estamos en el rol de mediador en el fondo entre la organización y el trabajador para velar porque el trabajador siempre se mantenga con la motivación arriba, con un compromiso, con una gana de tener un buen desempeño, ¿ya? Eso a nivel de introducción, y ahora voy a compartir la pantalla para que veamos algunos conceptos rápidos y pasemos a algunas actividades que tengo planeadas para la clase de hoy. Y como siempre, en la evaluación de esta semana voy a responder las consultas, lo vamos a revisar al final de la clase, ¿ya? Ya, ahí sí. Como ya les comentaba, vamos a hablar de la motivación humana, ¿ya? Lo que tiene que ver con los aspectos motivacionales y el componente motivacional que tanto, como les digo, a nivel personal como a nivel laboral o en la organización es bastante relevante. Tenemos que saber identificar, vamos a ver algunas teorías hoy día en el fondo que nos permiten de alguna forma identificar buenas prácticas o algunas actividades en pos de generar motivación de los colaboradores, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Primero, vamos a ver lo que es la definición para tener una referencia conceptual teórica de lo que es la motivación como tal, ¿ya? Lo que es la motivación, obviamente, desde la visión de la psicología, que es lo que estamos revisando en esta asignatura, ¿ya? ¿Qué es un motivo? ¿Qué es una motivación? Es aquello que origina una propensión, es decir, actuar, hacer algo, hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar puede provocarlo un estímulo externo, que proviene del ambiente, o puede ser generado internamente en los procesos mentales del individuo, ¿ya? Esto también tiene relación con lo que veíamos la semana pasada. Recuerden que nuestra composición de la personalidad había factores biológicos y psicológicos, que son los internos, y también factores externos, que son los sociales, que son los del ambiente, los del entorno. En ese sentido, la motivación puede provenir tanto de estímulos externos como de algún tipo de estímulo interno, ¿ya? Más adelante en la presentación viene la pirámide de Maxwell que hace esa diferenciación, pero básicamente tiene que ver con, a veces nos van a mover cosas o nos van a motivar cosas que vienen desde nuestra propia
conciencia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Queremos ser más competitivos, queremos ser los mejores, quiero sacarme un 7 en la próxima prueba, y de alguna forma son motivaciones que yo me pongo a mí mismo, ¿ya? Pero cuando hablamos de estímulos externos, por ejemplo, tiene que ver en el fondo con algún estímulo que me motive a hacer algo, pero que venga desde fuera a mí, que venga desde el entorno, ¿ya? Eso puede ser ya la gente que es competitiva, que le gusta competir, que le gusta siempre estar como, de alguna forma, demostrando que tiene quizás mejores capacidades que los demás, etcétera. Eso hablamos de un estímulo externo, en el fondo, que tiene que ver con alguna motivación que venga desde mi entorno más cercano, ¿ya? Entonces, la motivación es interna, desde nuestra propia psicología, digamos, desde nuestra propia desafíos que nosotros tengamos como personas, pero también puede venir desde el entorno más cercano por lo general, ¿ya? Se nos pide, por ejemplo, estudiar, tener una carrera, tener familia de alguna forma. Estas son las motivaciones que el entorno a veces nos coloca porque es lo que socialmente se espera de uno, ya cumplir ciertos roles, cumplir ciertas etapas, etc. Al igual que la personalidad, el comportamiento humano es dinámico, va cambiando en función de las distintas etapas por las que nosotros vamos pasando. Y en función de este dinamismo que tiene el ser humano, el comportamiento también va cambiando, ¿ya? Y por ende también las motivaciones que vamos teniendo en distintas etapas de la vida nunca van a ser lo mismo, ¿ya? Seguramente en 10 años más nuestras motivaciones van a ser muy distintas a las que tenemos nosotros ahora en este momento, ¿ya? Entonces, básicamente el comportamiento existe en función siempre de cumplir un objetivo, ¿ya? Básicamente eso es lo que nos mueve. Siempre vamos a tener objetivos pequeños y objetivos más grandes. Quizás el objetivo de hoy día, por ejemplo, es poder conectarnos, hacer la clase con el profesor, preguntarle las tareas o hacer la consulta de la tarea de la semana, por ejemplo, ¿ya? Y un estímulo más grande, obviamente, que ustedes están pensando en ser el técnico de nivel superior de recursos humanos, pero eso va a ser ya en un par de años cuando ustedes puedan egresar, ¿ya? Siempre las motivaciones van a ser, obviamente, desde cosas muy pequeñas hasta nuestras grandes aspiraciones que tenemos en la vida, ¿ya? Siempre este objetivo va a estar impulsado, sea por un impulso natural, algo que queramos saciar, por ejemplo, vamos a tener una necesidad, ¿ya? Desde satisfacer cosas básicas, por ejemplo, como si me da sed y voy en la calle y me voy a comprar una bebida, mi motivación para comprar la bebida es precisamente algo fisiológico, ¿ya? Una sensación de sed que yo tengo que me lleva a comprar una bebida, por ejemplo. Pero también hay necesidades, hay tendencias, hay ciertos comportamientos también que se tienen que dar en ciertos contextos, por ejemplo, que también nos van a ir orientando y nos van en el fondo guiando en cómo nosotros vamos a comportarnos según la motivación que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, básicamente el comportamiento humano es bastante dinámico, se va adecuando a distintas etapas, se va adecuando a distintos contextos y tiene un origen que puede ser tanto interno como también externo, del entorno que me va a sugerir ser de cierta forma, comportarme de cierta forma, etc. ¿Ya? Hay un ciclo motivacional, ¿ya? Que el proceso de motivacional, digamos, se inicia cuando tenemos una necesidad, ¿ya? Algo que nos mueve, alguna fuerza dinámica, como dice acá, que nos origina un comportamiento, ¿ya? Entonces, esto es como pasar de la teoría a la acción. Tenemos una necesidad, identificamos un objetivo, ¿qué hacemos? Lo empezamos a poner en acción para cumplir esa motivación y básicamente orientamos nuestro comportamiento en función de cumplir este objetivo, ¿ya? Entonces, el proceso se inicia siempre cuando identificamos una necesidad. Quiero hacer algo, necesito satisfacer esta necesidad o tengo algún objetivo que yo me planteé que lo quiero cumplir y ese es donde se inicia el ciclo motivacional, ¿ya? Y obviamente esta motivación nos va a llevar a desarrollar ciertas acciones y en algún momento vamos a cumplir nuestro objetivo, ¿cierto? Vamos a cumplir lo que esa fuerza motivadora que nos tenía va a llegar a su punto culmine cuando satisfagamos nuestra necesidad, por ejemplo. Nosotros queríamos estudiar, queríamos ser técnicos de gestión de recursos humanos, finalizamos la carrera, listo, la motivación se dio por satisfecha, ¿ya? Por fin. Y esa sensación de satisfacción de haber cumplido una tarea es bastante satisfactoria, valga la palabra, para el ser humano. Cuando uno finaliza una tarea
o cumple un desafío que uno se planteó, la recompensa interna es bastante grande, la sensación de satisfacción, uno le dice muchas veces valió la pena, todos los esfuerzos, todo lo mal que lo pasé, el estrés, el trabajo, etcétera, se ven recompensados en ese momento, cuando logramos satisfacer la necesidad, ¿ya? Entonces, obviamente, hay un ciclo que tiene un inicio, que es la necesidad, y un fin, cuando logramos saciar, completar, cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, etcétera, ¿ya? Y esto es súper interesante. Dentro de la psicología, el teórico que más destaca por poder identificar bien cómo se da el proceso de motivación es Maslow, ¿ya? Y él lo hace a través de esta pirámide, donde él define 5 etapas de la motivación. Desde lo más bajo intrínseco, que tiene que ver con cosas ya que son fisiológicas del ser humano y que tenemos que tener como básicas para poder vivir, hasta cumplir ciertos objetivos y metas que ya son de tipo social, ¿ya? Que no hacen tener un reconocimiento, por ejemplo, autorización, como dice ahí. Entonces, obviamente, las primeras necesidades que el ser humano tiene, y que el ser humano tiene, son las básicas, que como yo les decía, y como él señala, como Maslow señala, son las necesidades fisiológicas, ¿ya? Donde está respirar, alimentarse, descansar, sexo, homeostasis, etc. Son cosas que el ser humano necesita, en el fondo, en el día a día, son cosas básicas, ¿ya? Son la primera capa de necesidades que nosotros tenemos que tener cubiertas, ¿ya? Si no tenemos, y esto es una pirámide en el fondo porque va subiendo, o sea, tenemos que tener satisfechas ciertas necesidades, en este caso las necesidades fisiológicas satisfechas, para pasar a la siguiente etapa, que habla de la sensación de seguridad, donde dice sentir seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, etc. ¿Ya? O sea, en el fondo acá lo que va diciendo Maslow es lo siguiente: primero tenemos que tener resueltas nuestras necesidades básicas fisiológicas, que nos permiten mantenernos vivos, alimentar, respirar, etc. Para después pasar a un segundo estado, ¿ya? Que es donde nosotros nos vamos a sentir por lo menos seguros, ¿ya? Y con eso recién, que son aspectos súper básicos, como me mantengo vivo, me siento seguro, poder pasar a una tercera etapa que ya tiene que ver con temas más sociales, como dice acá, como ser reconocido por el otro, por tener amigos, por la afectividad, por tener intimidad, por vincularse con un entorno de manera armoniosa, etc. ¿Ya? Después de lo que tiene que ver con lo social, subimos una escala más, que es sentir el reconocimiento del entorno, que los demás me reconozcan, que los demás de alguna forma sepan cuáles son mis cualidades, que puedan en el fondo evaluar cuáles son mis mejores competencias, etc. Y por último, la etapa como máxima de la teoría de Maslow es la autorrealización, cuando yo como ser humano siento que ya satisface todas mis necesidades, ¿ya? Que en realidad han estado bien difícil de alcanzar, digamos. Sentir la autorrealización es como ya esa sensación de que ya lo hice todo, cumplí todo lo que quería hacer, y que de alguna forma es difícil que algún ser humano lo pueda hacer, ¿ya? Pero sí, de alguna forma, siempre vamos a estar buscando poder llegar a la autorrealización, que en el fondo es sentirse bien, ¿ya? Entonces, resumiendo, esta pirámide lo que hace es definir los tipos de motivaciones, lo que nos mueve en distintos segmentos. Nuestras primeras motivaciones básicas van a ser para sobrevivir, alimentarse, respirar, tomar agua, etc. ¿Ya? Después nuestras motivaciones van a ser para sentirnos seguros, tener una casa, tener un espacio donde nosotros nos podamos sentir seguros. Y recién ahí, con esas dos necesidades satisfechas, empezar a relacionarnos con las demás personas, para después pasar a una siguiente etapa donde las demás personas nos reconozcan, donde también haya ya relaciones emocionales, de cariño, etc. Y según lo que plantea Maslow, cuando ya tenemos estas 4 etapas de motivaciones ya resueltas, pasamos a la quinta, que es la suprema, que es la autorrealización. ¿Ya? Cuando yo siento que, como les decía, como ser humano ya pude haber cumplido toda mi expectativa y todas mis necesidades. ¿Ya? Eso a nivel de la psicología. Como les digo, es como la teoría que mejor grafica en el fondo la motivación y cómo nos vamos moviendo, dependiendo del tipo de necesidad que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto, obviamente, si lo llevamos a un nivel laboral, tiene las mismas consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa, tenemos necesidades que son básicas, ¿ya?
que es, por ejemplo, tener un escritorio, tener un computador, tener un celular. Si no ¿Verdad? tenemos eso, no vamos a poder trabajar bien, ¿ya? Después, obviamente nos vamos a querer sentir seguros en nuestro trabajo, haber firmado el contrato, empezar a reconocer a los compañeros, etcétera. Después de eso pasamos, en el fondo, a establecer las relaciones con nuestros compañeros, y después de que uno establece relaciones con el grupo más cercano, ya uno empieza a esperar que lo reconozcan, que las tareas que uno está haciendo sean reconocidas, que el jefe me reconozca el buen trabajo que tengo, etcétera. O sea, esta misma teoría, digamos, también obviamente la podemos homologar a lo que se da en la organización. Tiene que ver también con lo que implica el trabajo de esta semana. Si están pidiendo que bloqueen los micrófonos porque se escucha un ruido de fondo. Gracias. Ya, ahí. Gracias, Raika. La comunicación. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a abarcar la comunicación dentro de lo que tiene que ver la motivación, porque como veíamos en la pirámide de Maslow recién, llega a una etapa en que nos empezamos a relacionar con las demás personas y obviamente lo que necesitamos es tener canales de comunicación y la comunicación pasa a ser obviamente el puente entre nosotros y las demás personas donde establecemos los nexos de comunicación y podemos relacionarlos, en el fondo dialogar, definir ciertas tareas, etcétera. ¿Ya? Entonces la comunicación en el fondo la vemos desde esta perspectiva como un canal para empezar a poder vincularnos con las demás personas. ¿Ya? Y por eso es relevante que lo nombramos acá en el fondo porque, como bien dice esta PPT, nosotros nos vivimos aislados, siempre vamos a estar dentro de un entorno, ¿ya? Sea familiar, sea organizacional, sea a nivel académico, sea a nivel informal, a nivel de amigos, etc. Entonces, obviamente, vamos a canalizar nuestras necesidades, nuestros objetivos con este grupo más cercano a través de procesos comunicativos, los cuales son básicamente, esta es la teoría de la comunicación, que me imagino que ustedes ya la conocen, la han visto en el colegio, donde tenemos un emisor, un receptor, un mensaje que se transmite y un canal que nosotros elegimos para poder comunicarnos con nuestro entorno. ¿Ya? Esto es más que nada, chicos, a nivel referencial, ¿ya? Para que ustedes tengan una referencia en el fondo cómo se vincula el tema de la motivación y cómo la comunicación obviamente es el canal que nos permite poder relacionarnos con nuestro entorno más cercano. Yo les quiero mostrar otra lámina, acá, que tiene que ver con la tarea de esta semana. Porque si bien Maslow, la pirámide que vimos recién, es como la teoría que generalmente más se utiliza para lo que es la motivación y los niveles de motivación que tienen las personas, hay tres teóricos más que se utilizan bastante en nuestra área, ¿ya? Y que yo creo que es importante que ustedes conozcan lo que ellos plantean en el fondo, porque sus teorías en el fondo son las que aplicamos a veces en nuestros planes o en nuestros diagnósticos cuando hacemos mediciones de clima laboral o cuando evaluamos la cultura organizacional de una empresa, etcétera, ¿ya? Entonces, el primer autor es McLennan, ¿ya? Fue una de las primeras o psicólogos, digamos, teóricos que empezó a aplicar el tema de la motivación, pero ya a nivel de la organización, ya no solo a nivel de la psicología, a nivel de estudio del ser humano, sino que también a nivel de cómo esto influye y cómo se puede medir dentro de la organización. Entonces, lo que este autor plantea, estas son teorías más o menos como el año 1950, 1960, lo que plantea este autor, psicólogo, es que hay tres factores que determinan la motivación laboral, ¿ya? Y que son tres tipos de necesidades. Y que estos tres tipos de necesidades también tienen que ver con el tipo de personalidad que, valga la redundancia, tiene la persona, ¿ya? Tal cual como lo veíamos la semana pasada. Hay distintos tipos de personalidad. Entonces, lo que hace McLaren es decir, ojo, no todas las personas tienen la misma motivación. Va a depender mucho con aspectos de su personalidad, qué tipo de motivación tiene. Entonces, él, en su estudio, define tres tipos de motivación, ¿ya? La primera es la necesidad de logro, de lograr algo, ¿ya? Tiene que ver con la necesidad de cumplir objetivos, de alcanzar metas, etc. Y, como dice ahí en negrito, las personas con esta necesidad
son competitivas consigo mismas. Son personas que generalmente están con un desafío permanente de mejorar su desempeño y están compitiendo de alguna forma consigo y también con los demás, ¿ya? Pero generalmente son personas que son bastante autocríticas, ¿ya? Que son bastante reflexivas respecto de su desempeño, que generalmente se están planteando altas metas para poder ir teniendo un mejor desempeño, ¿ya? Esa es la necesidad de logro, la necesidad de las personas que siempre están compitiendo y quieren ser mejores, y quieren crecer y quieren desarrollarse. El segundo tipo de necesidad que identifica McLaren es la necesidad de poder, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo con el deseo de aumentar la capacidad de influencia que tengo yo sobre otras personas, con el fin de que se comporte de manera particular. Acá la palabra clave es influir, la capacidad que yo tengo para influir en otros, ¿ya? Hay personas que les gusta y que de alguna forma tienen ciertas habilidades para asumir cargos de liderazgo de manera inmediata, ¿ya? Y ser líder efectivamente es lograr influir en otras personas, ¿ya? Entonces, estas personas, los que tienen la necesidad de poder, como dice acá, prefieren competir en vez de colaborar, ¿ya? Aquí ya son personas que no solamente están compitiendo consigo mismos, sino que también están compitiendo con los demás, ¿ya? ¿Y por qué? Porque siempre están buscando esa motivación de destacar, de estar por sobre el equipo, de destacar por su logro, de ser reconocido, y de alguna forma que esa competencia también les genera cierta satisfacción, ¿ya? Y por último, están las personas con la necesidad de afiliación, ¿ya? Que básicamente que son personas que más que competir buscan siempre trabajar con otro o buscan el reconocimiento del otro o apoyarse en otro para poder realizar cierta tarea, ¿ya? Como dice acá abajo, estas personas prefieren colaborar en vez de competir o de tomar riesgos. Son personas más bien que están buscando, quizás no buscan destacar, buscan hacer un buen trabajo, pero están ahí como en el grupo, siempre trabajando en el grupo. No necesariamente tienen una motivación por destacar, por competir con los demás, sino que básicamente con ser parte de un grupo, sentirse identificado con un grupo, sentirse parte de, ¿ya? Es interesante esta teoría porque en el fondo lo vincula también con los tipos de personalidad. De acuerdo al tipo de personalidad, es el tipo de motivación que la persona va a tener. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y? La necesidad de poder se hace ver como que fuera algo malo, o el título suena muy feo, pero estaría mal si, por ejemplo, yo me identificara con esa necesidad como parte de mi personalidad. No, ninguna de estas tres malas ni buenas. Aquí son características de personalidad que pueden ser distintas. Aquí no hay malas ni buenas. Claro, el concepto quizás puede ser necesidad de poder, puede ser como autoridad, pero en realidad tiene que ver con eso, porque como yo les mencionaba, el líder, que nace, o el líder que se hace, porque antes se decía que el líder nacía, pero también ahora se da cuenta que un líder se puede ir formando, siempre va a tener la motivación de influir en los demás, de ser un referente, de que quizás los demás te lo imiten. Entonces, no necesariamente es algo negativo, ¿ya? Porque en todas partes siempre se va a necesitar de una persona que en el fondo tenga la motivación por dirigir al equipo. Siempre tiene que haber un director, alguien que tome las riendas, que tome los riesgos, que tome el liderazgo. Entonces, en ese sentido, como les digo, no son buenos ni malos, son distintos tipos, diferentes, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profesor, disculpe, para ¿Sí? saber las necesidades de, bueno, la necesidad de esta teoría, ¿se hace con un test psicológico? ¿O las personas No. ven? No, o sea, lo que hizo McLaren en los años 60, como les comentaba, es que él hizo estudios, ¿ya? Entonces empezó a aplicar distintos tipos de test en persona y los resultados de esos test a él le arrojaron que existían estos tres tipos de necesidades. No es que esto se transforme en un test después, sino que lo que hace McLaren en el fondo realiza ciertos estudios a distintas personas, en distintas organizaciones, y después cuando toma toda esa información, la sistematiza, la analiza, llega a la conclusión de que existen estos tres tipos de necesidad o de motivación. Ya, pero lo que yo voy, nosotros también vamos a tener que hacer test de personalidad para las ¿Se personas, acuerdan que la semana pasada yo les mostré uno? ¿sí? Que era el DISC. Nosotros, o ustedes, sí, efectivamente pueden aplicar test, pero generalmente pueden aplicar los test que son autoadministrados.
O sea, como un cuestionario que ustedes le entregan al candidato y el candidato lo completa y ustedes lo toman, lo suman, lo tabulan, calculan y clasifican al candidato como si es competente o no para el cargo, ¿ya? Eso sí se puede hacer, pero básicamente es a través de la administración de test que ustedes van a tener que administrar, tú puedes revisar, calcular el puntaje y clasificar al candidato si es apto o no, ¿ya? Análisis más Ya, profundo pero ya lo hacen los psicólogos, por ejemplo. Por eso ejemplo, eso quería saber. sí, de hecho, estos tipos de personalidad se pueden identificar. O sea, hay test que efectivamente permiten identificar a una persona que tenga capacidad de liderazgo, ¿ya? Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver el próximo semestre en reclutamiento y selección, pero hay un tipo de prueba que se llama Assessment Center, ¿ya? Que es como un assessment de competencia. Entonces, ¿qué hacen? Hay, por ejemplo, 5 personas que están postulando a un trabajo, al mismo trabajo, y les colocan un caso, un problema. Y los reclutadores o los entrevistadores, no sé, 2 o 3 personas son observadores de cómo estos 5 candidatos se comportan. Entonces, ¿qué están viendo? ¿Quién es el que toma quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es el que toma las mejores decisiones? ¿Quién es el que comunica mejor? Entonces, efectivamente, esto se puede ver, pero más que quizás a través de test, como a través de este tipo de pruebas que les digo yo, donde los candidatos los colocan en ciertos casos para evaluar sus competencias en la práctica, o les colocan un problema y ellos tienen que resolver un problema, etc. Entonces, efectivamente, ese tipo de procesos se dan principalmente cuando estamos hablando de cargo de jefatura de gerencia, se dan ese tipo de pruebas, como este Assessment Center que les comento yo, ¿ya? Y eso permite identificar precisamente si la persona, cuánta necesidad de logro, cómo se desenvuelve con los demás, porque en el fondo lo estamos viendo en la práctica, qué tal líder es, qué tan capaz es de tomar las riendas del equipo y poder llevarlo, etc. Entonces, sí se puede hacer. Más que con test, con ciertos tipos de entrevistas que los vamos a ver después en el segundo semestre. ¿Ya? Eso, pasemos a la segunda teoría, que es de Herzberg. ¿Ya? Él, en el fondo, define 2 factores: los factores de motivación y los factores higiénicos. ¿Ya? Es bien parecido a la pirámide de Maslow, porque en el fondo él dice, hay factores que son básicos para que una persona esté mínimamente satisfecha, y hay factores que obviamente me van a motivar y me van en el fondo sentir satisfacción, ¿ya? Entonces, y por eso se llama de los 2 factores. Uno es la motivación y el otro son los factores higiénicos. Entonces, con respecto a los factores de motivación, como él lo señala, son los que tienen una repercusión directa en el aumento de la satisfacción laboral. En consecuencia, hace que la motivación en el trabajo aumente. Sin embargo, estos factores no se relacionan con los niveles de insatisfacción. Aquí solamente estamos viendo lo que al trabajador o a la persona, al colaborador, lo hace sentirse motivado, que es, por ejemplo, el logro. Tenía una meta, por ejemplo, de ventas, la cumplí, y me reconocieron en el trabajo, ¿ya? Tener independencia laboral, que no tengo un jefe necesariamente que esté detrás mío, que me asignen más responsabilidad. Todos estos factores, el reconocimiento, la autonomía, la asignación de más responsabilidad, obviamente son una fuente de motivación para el trabajador, ¿ya? Porque de alguna forma se le está reconociendo su trabajo, sus capacidades, se le está delegando más trabajo, ¿ya? Y esos factores, de por sí, como lo señala Herzberg, van a motivar al trabajador. O sea, si nosotros reconocemos el cumplimiento del logro, si nosotros generamos autonomía en el trabajador, no necesariamente estar controlando horarios, sino que trabaje solo, y le entregamos más responsabilidad, el trabajador va a ser una fuente propia de motivación y se va a sentir satisfecho y va a querer, obviamente, quedarse en la organización. Y los otros factores son los factores higiénicos, que es interesante lo que señala Herzberg, ¿ya? Por sí solos, estos factores no generan satisfacción, pero si no están, generan insatisfacción, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En el fondo son cosas básicas, que tienen que estar, que si están, bien, pero no nos va a satisfacer por sí solo, pero si no están, nos va a afectar inmediatamente y nos vamos a sentir insatisfechos. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Si yo no estoy conforme con mi sueldo, con los beneficios de la empresa, y generalmente ese es el mayor indicador de motivación, qué tan de acuerdo estoy con lo que me pagan.
o qué tan justo considero yo el salario que me pagan versus el trabajo que yo hago, ¿ya? Las políticas de la empresa, si las relaciones con los compañeros, ¿ya? Si las relaciones son tóxicas, si hay un mal ambiente, generalmente la motivación también se ve mermada. El ambiente físico, o sea, trabajar en lugares oscuros, húmedos, con ruido, etcétera, ¿ya? Bueno, que hay otra serie de factores, pero básicamente tiene que ver con factores que, si están bien, no nos van a generar satisfacción por sí solo, digamos, pero si no están, vamos a tener problemas y el trabajador va a estar muy, muy desmotivado, ¿ya? Ojo, esto tiene que ver con el trabajo de esta semana. Y creo que había alguien en el chat. La teoría X e Y de McGregor. Esto tiene que ver con los temas de liderazgo. Esta teoría es súper importante porque lo que hace en el fondo es decir, hay jefes que tienen dos visiones, la visión X y la visión Y. Y a partir de eso es como se empiezan a relacionar con sus colaboradores y en el fondo lo que va generando la cultura y el clima organizacional, ¿ya? Escucho un micrófono por ahí, por favor, les pido silenciarlo, escucho un ruido de fondo. Entonces, ¿qué es lo que dice McGregor? La teoría X plantea una visión negativa de los gerentes hacia los empleados, ¿ya? Los primeros ven a los segundos como elementos pasivos, con tendencia a evadir responsabilidades, por lo tanto hay como un liderazgo que de alguna forma se predispone a que su equipo de trabajo no es competente, no es productivo, etc. Y por otra parte, está la teoría Y, donde el líder o el gerente tiene una visión positiva hacia las personas, hacia su equipo, hacia el talento humano. Por lo tanto, los empleados o los trabajadores pasan a ser elementos activos del trabajo y con necesidades de autorrealización y crecimiento profesional, ¿ya? Se asume el tema de los talentos, se les delega responsabilidad, etc., ¿ya? Entonces, aquí en el fondo es como, se identifica como la vieja escuela de gestión o de gerencia, que es la teoría X, y la teoría Y, en el fondo, que habla de los nuevos liderazgos, ¿ya? Acá en Chile, por lo menos, yo creo que la mayoría, por mi experiencia personal, de las jefaturas de las empresas están en la teoría X, como este tema de desconfianza de los trabajadores, de que si no están encima no van a producir, de ahí surgen estas cosas como que el trabajador chileno es poco productivo, y algunas cosas que no necesariamente están comprobadas con datos, pero pasan a ser parte como de un imaginario y de ciertos estereotipos que se comienzan a cumplir, ¿ya? A diferencia de los que están en la teoría Y, ¿ya? Que son... en el fondo, los líderes que trabajan junto con su equipo. O sea, no solo no dan instrucciones y piden plazos, sino que delegan, entregan responsabilidades, piden la opinión, y en el fondo asumen un estilo de liderazgo que tiene que ver más con un líder inspirador, que es como el paradigma del liderazgo que está ahora con respecto a los gerentes, a los CEOs, se les pide que sean líderes inspiradores. ¿Qué significa ser un líder inspirador? Que sus colaboradores los vean en el fondo y quieran ser como él de alguna forma, ¿ya? Replicar sus prácticas, en el fondo ahí el líder también puede ser como un modelo, como una referencia, ¿ya? Eso, son como tres teorías distintas que complementan un poco el tema de la motivación en el trabajo y que son insumos que yo creo que son relevantes para que, uno, entendamos cómo sean los procesos motivacionales al interior de las organizaciones, y dos, tiene relación directa con la tarea de esta semana que vamos a revisar al final de la clase, ¿ya? Eso, eran estas tres teorías que yo les quería comentar. La motivación dentro de la organización. ¿Por qué para nosotros tema y por qué lo estamos viendo? ¿En qué impacta? Finalmente, impacta en el compromiso, ¿ya? El compromiso también es una sensación, un sentimiento que nosotros tenemos cuando sentimos que la organización es buena, que se preocupa de nosotros, que nos entrega buenos beneficios. Nosotros nos sentimos comprometidos y ese compromiso en el fondo se transforma en que voy a hacer bien mi pega, quizás si me piden algo extra lo voy a hacer, si me piden algo que no necesariamente esté en mi función igual lo voy a hacer, y en el fondo dar lo mejor de uno en cada trabajo que uno hace, ¿ya? Entonces en ese sentido, obviamente una persona que está motivada también va a estar con un alto nivel de compromiso, ¿ya? Pero ojo, aquí a veces se entiende mal el compromiso, el empleador pide compromiso al colaborador
sin nada a cambio, digamos. O sea, han escuchado, me imagino, pues, la fija frase como pónganse la camiseta de la empresa. Pero también hay que pensar por qué el trabajador tiene que ponerse la camiseta de la empresa, ¿ya? Como veíamos, los temas básicos, digamos, dentro de lo higiénico que practicaba Hesper, de lo básico, estaba el salario. O sea, el salario no está como un componente que nos va a motivar solamente por el hecho de recibir un salario. Finalmente nosotros esperamos más dentro de la organización, más que solamente recibir un sueldo, ¿ya? Entonces, muchos empleadores que yo creo que son de la teoría X sobre todo, plantean que por el solo hecho de pagar un sueldo al colaborador, este ya tiene que tener un compromiso infinito con la organización, y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Tiene que haber otros factores, obviamente, que motiven al trabajador para que esté comprometido. Reconocimiento de los logros, preocupación por ellos, velar por el equilibrio, familia, trabajo, etc. ¿Y qué otra cosa va a impactar? En el desempeño. Trabajador motivado, trabajador con buen desempeño. Trabajador desmotivado, lo más probable es que el desempeño no sea lo mejor porque no va a estar dando lo mejor de sí, ¿ya? Y eso obviamente va a impactar finalmente los resultados de su área, los resultados de la empresa, etc. Por ende es complejo cuando una persona está desmotivada, ¿ya? Y lamentablemente en las organizaciones se da una situación bastante frecuente, que es que muchas personas ya después de un tiempo, cuando ya el trabajo se vuelve rutinario, pierden la motivación, pero se empiezan a quedar en el fondo porque están esperando que quizás le paguen el finiquito. Y yo he conocido casos de personas que llevan así, están 20 años en una empresa, y que a veces van a recursos humanos a ver que los despidan, porque claro, se quieren ir, pero se quieren ir con un finiquito, pero en el fondo mientras la persona está en la organización está súper desmotivado, siempre está pensando en que se quiere ir. Entonces es un tema y un tema bien frecuente en algunas organizaciones que hayan personas que estén en esa situación, digamos, que es bien extrema, pero pasa, y obviamente esa persona no tiene un buen desempeño, a veces igual afecta al entorno, y en ese caso lo que hay que hacer, lo que yo siempre hacía, por lo menos, es como la persona ya no está motivada y no quiere seguir, tenéis que ver la posibilidad de negociar una salida que de alguna forma las dos partes se vean satisfechas, ¿ya? Porque tener una persona trabajando que no está motivada realmente es malo para la persona, ¿ya? Porque no está bien, y no va a dar lo mejor de sí, y para la organización quizás ese cupo lo puede tener una persona que tenga más motivación. Entonces, generalmente la recomendación es tener esas conversas en el fondo con las personas que no necesariamente están en la organización porque quieren estar, porque están comprometidas, etc. ¿Ya? Otro aspecto que impacta es la estabilidad, ¿ya? O sea, un trabajador que esté motivado se va a quedar en la empresa, no necesariamente, no va a estar mirando hacia el lado, no va a estar mirando la competencia, no va a estar buscando pega en otra parte, sino que en la medida que yo esté satisfecho, motivado, me voy a quedar en la organización, ¿ya? Si no estoy motivado, voy a empezar a quizás ver otras opciones, ¿ya? Y por último, también influye mucho en el clima y en la cultura organizacional, ¿ya? Yo he conocido algunas organizaciones, sobre todo empresas como más pequeñas, donde la desmotivación es un tema cultural, así como tú hablas, y la gente siempre habla mal de la empresa, que está todo mal, y nunca va a estar mejor, y ya pasa a ser un tema cultural, ya pasa a ser un tema de un grupo de personas que está desmotivada, pasan a formar una cultura de la desmotivación, y todo lo contrario. Cuando en una organización se hace buena gestión de personas, se hace buena gestión del bienestar de las personas, el clima pasa a ser todo lo contrario, muy motivador, las personas se celebran los logros entre ellas, hay una cultura del reconocimiento, etc. A ese nivel es importante la motivación. Si tenemos un grupo importante de personas desmotivadas, lo más probable es que la encuesta de clima nos va a salir mal y la cultura va a empezar a hacerse tóxica con ciertos hábitos que son nocivos de alguna forma para mantener la relación en la empresa, ¿ya? Entonces, pues, hay muchos más aspectos que la motivación impacta a la organización, pero estos son los principales, y que si se fijan están todos dentro de nuestro ámbito de acción, ¿ya? Porque nosotros tenemos que generar el compromiso con el trabajador, o el engagement que se dice en inglés ahora. Tenemos que gestionar su desempeño y evaluar su desempeño, tenemos que velar porque el trabajador obviamente se mantenga en la empresa, compensándolo, reconociéndolo, y tenemos que velar porque el clima y la cultura sean lo más apropiados posibles para llevar un buen desempeño en el trabajo. Entonces, ahí nuestro rol como recursos humanos es siempre estar atento a la motivación y estar motivando a los colaboradores para que puedan tener un buen desempeño, quedarse en la organización, etc. ¿Ya?
Les voy a mostrar un videito, ojalá que se pueda ver bien, que tiene que ver con la felicidad en el trabajo, ¿ya? Creo que la semana pasada les hablé respecto de una consultora danesa, que en esos países, obviamente, ya, como les decía, acá nosotros hablamos de satisfacción laboral, en los países europeos, sobre todo en los países nórdicos, hablan de felicidad en el trabajo, están a ese nivel, ya están a ese nivel de estudio, ¿ya? Y les quiero mostrar un poco un video que hizo esta consultora y que de alguna forma nos da a conocer cómo ellos, en su cultura nórdica, eh, abarcan y cómo ven el tema de la felicidad en el trabajo. ¿Ya? Así que les voy a compartir la pantalla y ya que después podamos conversar respecto a eso. Un segundito. In Scandinavia, we have a word that they do not have in the rest of the world, and the word is this, arbejdsglæde. Now, to the rest of the world, this may sound more like a throat disease than an actual word, but trust me, this is a real word in the Nordic countries. So what does it mean? Well, arbejde means work, and glæde means happiness. So arbejdsglæde literally means happiness at work. But what does that specifically mean? Well, arbejdsglæde is simply when you feel good at work. You like what you do. You do a really good job that you can be proud of. You like your coworkers, and they like you. It's when you wake up on a Monday morning and you go, yes, it's Monday, and you actually look forward to going to work that week. Now, the word arbejdsglæde exists only in Danish, Swedish, and Norwegian, and then in no other language on the planet. We've checked. For instance, in Japanese, there is no arbejdsglæde. Instead, they have the word karoshi, which means death from overwork. Now, I speak about this topic all over the world and outside of Scandinavia. A lot of people argue and say, well, how can there possibly be any happiness at work? Everybody knows that work sucks. That's why you get paid, right? But the thing is, working to earn money is really not all there is to it. Arbejdsglæde, liking what you do, is really, really important for a lot of reasons. I mean, think about how much time you spend at work. Us adults with full-time jobs, we spend more time at work than we do with our friends, our families, and on our hobbies combined. And when you spend that much time on anything, it really should be something you enjoy. Otherwise, you're wasting a lot of time and you're wasting a lot of your life. Another reason why arbejdsglæde is important is that it will make you more successful. I mean, we all want to be successful at work, right? We want to have a good career, we want to make some money, we want to be able to do well for ourselves and our families. But the thing is that a lot of people chase success, thinking that success will make them happy. Well, I say turn that around. Find a job where you are happy, and you will do a better job, and you will be more likely to be successful. In fact, studies do show that happy people on average are more successful at work and in life than people who are unhappy at work. And the reason why is actually very, very simple. When you're happy at work, you are more productive. You get more work done. You are more creative. You come up with more and better ideas. You are more motivated. You have more energy, and you're more resilient in the face of setbacks. So when you're happy, you do a better job, and you will ultimately be more successful. And again, this is where a lot of people argue and say, yeah, well, sure, but you know what makes me happy at work? It's a bonus, it's a raise, a promotion, you know, good perks. And we say no, actually that's not true. Those things are all very nice, but studies show that they don't make us happy at work. So what does create arbejdsglæde? Well, it comes from two things, results and relationships. Results is when you do a good job and you make a difference at something that is meaningful to you. You are proud of yourself at work. And relationships is when you like the people you work with. You know, I like my coworkers, I like my boss, I like my employees, I like my customers for that matter. When you have those two things, results and relationships, that's when you're happy at work. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí porque es más largo, pero me interesa que vieran hasta esa parte.
¿Qué les llama la atención de lo que plantean esta consultora en el fondo con el tema de la felicidad en el trabajo? Que es lo que dicen en la última parte, básicamente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, En el fondo lo que ellos plantean es que la plata, los bonos, no es tanto, pero los resultados, las relaciones son los que quizás valen más y se valoran más que la lucas en sí, que el sueldo en sí. En el fondo, y en el fondo lo que están haciendo las empresas en estos momentos, que si bien tenemos que velar porque pagar salarios que estén a nivel de mercado, que seamos competitivos y que esos salarios nos permitan tener obviamente los mejores talentos, también tenemos que velar porque haya mucho más que eso para que podamos contar con un equipo de trabajo motivado, capacitado, etc. Entonces, ¿por qué estamos viendo eso? Porque la motivación es parte de nuestra gestión y la podemos hacer dentro de distintos ámbitos, ¿ya? Lo bonito de esta carrera es que nosotros hacemos de todo. Somos desde psicólogos, somos administrativos, somos contadores, somos abogados, somos organizadores de eventos, porque generalmente cuando les toca la fiesta de fin de año, la actividad del 18 de Navidad, Recursos Humanos tiene que hacerla. Entonces, todo eso junto, digamos, que seamos buenos psicólogos, que seamos buenos generadores de actividad en la empresa, que seamos buenos abogados cumpliendo la ley laboral, que seamos buenos compañeros fomentando un clima laboral, es parte de nuestro trabajo como recursos humanos. Y eso es lo bonito de esta carrera. Nosotros impactamos directamente la satisfacción del colaborador en la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que les da, hacer la actividad, el paseo de fin de año, ahí el recurso humano está trabajando mientras los demás lo están pasando bien, están comiendo asado, están jugando a la pelota y no están trabajando. Pero al otro día cuando llega la persona y te dice, ¿sabes que lo pasamos súper bien, estuvo buena la actividad? Ese reconocimiento en el fondo vale la pena y paga en el fondo ese esfuerzo, entre comillas, que hacemos nosotros, que somos los que estamos trabajando mientras los demás se divierten porque es nuestro trabajo. Pero el reconocimiento de un trabajador que te diga así que lo pasamos súper bien ayer, a uno lo satisface y lo motiva obviamente para seguir haciendo cosas. Entonces, eso, que no se nos olvide nunca que nosotros somos los gestores de motivación también, dentro de los muchos roles que tenemos en la organización, ¿ya? Ahora, para hacer un resumen de... les puedo compartir el link después cuando les mande la clase, les puedo dejar el video del YouTube que acabamos de ver, del Apex League. No sé cómo pronunciarlo. Vamos a hacer una actividad que ojalá que pueda resultar. Yo le voy a... Betsabé, te envío un link. Ese link lo puedes compartir con los compañeros que están en el grupo, por favor. Y acá les voy a compartir mi pantalla para que también puedan ingresar. listo, lo envié al grupo y al Raúl que no está en el grupo. Perdón. Gracias. No. Para los que no pudieron ver ahí, les voy a pedir que... Voy a escribir acá el link. Hoy. Acá. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es una aplicación que permite que yo voy a hacerle algunas preguntas que ya están prediseñadas y ustedes las pueden responder a través de su teléfono celular, ¿ya? Entonces, para los que están con computador y teléfono, van a poder ver en la pantalla las preguntas y pueden responder desde su teléfono, ¿ya? Para los que están solo con teléfono, van a ver la aplicación, yo les voy a leer las preguntas, pero ustedes van a poder responder con la alternativa desde su teléfono. Yo les voy a explicar cómo. ¿Se están conectando? Sí, profe, pero pide una contraseña. Ah, es que eso vamos a ver ahora. Ya, en mi pantalla va a aparecer una contraseña, que es la que están viendo en pantalla, ¿la ven? 33, Sí, 74, 33. Entonces tienen que ingresar
Yo también lo voy a hacer para probar que funcione. Ingreso Karen. 33, 74, 33. Están ingresando, ¿cierto? Carolina, Patricia, Vicky, Rebeca, Connie, Karen, yo, Francisca, Raúl, Jocelyn, Kate. Ya, por mientras se siguen registrando, las instrucciones son las siguientes. Yo les voy a colocar una pregunta en pantalla, que insisto, a los que están con el computador la van a poder ver en el computador, a los que están en el teléfono también la van a poder ver, igual se las voy a leer. Tienen 20 segundos para responder. ¿Ya? Es con tiempo. Obviamente las preguntas son en relación a lo que vimos hoy día. Pues son preguntas de alternativa, y ustedes tienen que elegir una alternativa que sea la alternativa correcta, en un plazo de 20 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos 5 preguntas y la idea es que podamos hacer algo interactivo en el fondo para poder hacer más entretenida la clase. No, yo les voy a dejar en el chat el código. El pin del juego es 33 74 33. Tienen que ingresar ese número. Ya, 22. Vamos a esperar un ratito más por si alguien más se conecta. Ya, ¿alguien conoce esta aplicación? Profe, yo no me puedo conectar, se me apaga el audio. ¿Ah? Yo la conozco, pero no me puedo meter porque se me apaga el audio. El audio se escucha mucho. ¿Perdón? ¿No se podía ingresar? No, no puedo, se me apaga el audio. De Zoom. Ah, no, funciona en segundo plano. No, no me deja, es que estoy Ya. conectada desde el celular. Sí, que algunos funcionan en segundo plano y otros no. Ya. Vamos a ingresar con los que tenemos. Una prueba. Yo nunca le había hecho virtual, esto lo hago en la sala de clases, pero aquí nunca le había hecho, quería ver como resultado. Ya, hay 22 jugadores que, bueno, los que no pudieron ingresar, lo vamos a intentar de nuevo con otra aplicación que quizás sea más agradable, más amigable también. Ya. Entonces tenemos 23 inscritos. Entonces recuerden, yo les voy a dar comienzo, van a aparecer unas preguntas que igual se las voy a leer, y ustedes van a tener 20 segundos para responder la alternativa correcta. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. 1, 2, 3. Mira la primera pregunta. ¿La motivación humana proviene solo de estímulos externos? ¿Verdadero o falso? En su teléfono tienen que responder verdadero rojo, falso azul. Si es verdadero rojo, si es falso en azul. 14 respuestas. 2, 1. ¿Era falso. Bien, 13 respuestas correctas. Era falso. 6 respuestas incorrectas. Recuerden que la motivación humana también proviene de nosotros. Nosotros tenemos motivaciones propias, entonces la motivación viene tanto desde afuera como desde nuestra mente, desde nuestras necesidades físicas, fisiológicas, etc. ¿Ya? Siguiente pregunta. 1, 2, 3. ¿Quién va ganando? Esto va asignando un marcador en el fondo, el que responde más rápido tiene más puntos. Así se juega. ¿Ya? Entonces, Francisca, Vicky, Raúl, Karen van punteando. Vamos. Siguiente. ¿El comportamiento está orientado hacia objetivos? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo, profe? ¿Nuestro comportamiento lo orientamos hacia ciertos objetivos o no? ¿Los objetivos son relevantes para comportarnos? ¿Sí o no? Rojo verdadero, azul falso. 5 segundos. 4,
3, 2. La respuesta era verdadera. Nosotros siempre vamos a orientar nuestras acciones, tal como lo vimos, hacia el cumplimiento de esos objetivos, porque finalmente el cumplimiento de esos objetivos es nuestra motivación. Nosotros vamos a orientar nuestras conductas, nuestros comportamientos hacia el cumplimiento de objetivos. ¿Ya? Así que la respuesta correcta era verdadero. Veamos cómo vamos. Vicky pasó la delantera. Daniela, Connie, Karen, Patricia van ganando. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál es la cima de la pirámide de Maslow? Lo que estaba más arriba. Estima y reconocimiento, reconocimiento social, autorrealización, estima y reconocimiento rojo, social azul, autorrealización amarillo. ¿Qué era lo que estaba en la parte más arriba de la pirámide de Maslow? Bien, la autorrealización. Muy bien. Recuerden que era lo que estaba en la cima y cuando teníamos todas nuestras motivaciones y necesidades satisfechas, nosotros nos sentíamos autorrealizados. Bien, casi todos estuvieron con la respuesta correcta. Perfecto. ¿Cómo quedó el marcador? Vicky sigue liderando. Karen, Daniela, Patricia y Connie. Ahí ven algunos cambios en la tabla de posiciones. Ya, las siguientes dos preguntas no tienen que ver con la materia, sino que son más a nivel personal, respecto a sus motivaciones. ¿El compromiso de un colaborador está relacionado con su motivación? ¿Qué creen ustedes? Sí, rojo, no, azul. ¿El compromiso tiene que ver con la motivación? ¿Sí o no? Sí, rojo, no, azul. Aquí parece que la respuesta estuviera más rápida. Bien, 100% efectividad. Efectivamente, como lo vimos en la PPT final, el compromiso, qué tan yo me siento comprometido con la organización, obviamente va a estar en línea directa con cuál motivado estoy yo. Y si no estoy motivado, lo más probable es que mi compromiso con la empresa no sea tan grande. Si me piden que un par de horitas más, no diría que sí inmediatamente, lo pensaría, no sé. ¿Ya? Así que, muy bien. ¿Cómo quedamos? Vicky va sacando ventaja, Karen, Patricia y Connie. Ya. Y la última pregunta. Es para ustedes. ¿Qué les motiva a ustedes al momento de buscar un trabajo? ¿Salario, crecimiento profesional, equilibrio u otra cosa? ¿Les interesa el salario, si es rojo, crecimiento profesional, azul, equilibrio, trabajo, familia, el amarillo, y si tienen otra, el verde? Para ver qué es lo que más les motiva a ustedes. Oh. Ya, miren, interesante. Por el salario, fueron solo 3 personas, y estuvo bien parejo entre crecimiento profesional y equilibrio trabajo-familia. ¿Ya? Eso van en línea directa con lo que estábamos viendo recién, ¿ya? Que era el tema de que generalmente las personas en estos momentos valoran más no necesariamente lo monetario, sino que otros aspectos que tengan que ver con la oportunidad de desarrollo, o que mis tiempos de trabajo sean equilibrados con mi familia, etc. Entonces, en ese sentido, efectivamente, sus necesidades están en la línea de la gestión de recursos humanos ahora. Lo básico es pagar un sueldo que sea acorde al mercado. Ya no es solo el único motivador. Sobre eso tenemos que construir, obviamente, planes y programas que nos permitan mantener motivados a los colaboradores. Podio, ¿quién ganó? En el tercer lugar, Patricia. Segundo lugar, Karen. Primer lugar, ¡tananán!, Vicky. Bien, felicidades. Felicidades, Vicky, por haber tenido las respuestas correctas en el menor tiempo posible. ¿Les gustó la aplicación? Sí, profe, Sí, súper entretenido. sí, entretenido. Ya, lo vamos a hacer en adelante con otras cosas para hacerlo más interactivo, también para hacer el feedback más, no solamente con yo hablando, sino que también aprovechar la tecnología, dado que estamos en este contexto. ¿Ya? Eso. Vamos a revisar el trabajo de la semana. Para que... Acá está.
Entonces, evaluación sumativa número 2, que corresponden a 2 tareas que tienen que realizar durante esta semana, ¿ya? Entonces, esta semana, como ya lo vimos hoy día, estamos trabajando en torno a las teorías de la motivación y su aplicación en las organizaciones, ¿ya? Para ello deberán trabajar en 2 tareas. 1, investigar sobre las teorías de la motivación que vimos en clase. McLellan, que identificaba los 3 tipos de necesidades según la personalidad del trabajador, en este caso. La teoría de los factores de Herzberg, ¿ya? Que eran los factores motivacionales y los factores higiénicos. Y la teoría X e Y de McGregor, que en el fondo era este tema de la visión que tiene el liderazgo respecto de su equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, el formato es PowerPoint, PPT. Portada, el nombre de los integrantes. Una pequeña introducción. Después, la idea es que en máximo 2 láminas por cada una de estas teorías, ustedes detallen los aspectos más relevantes, ¿ya? Entonces, eso, el contenido del trabajo, en total 6 páginas, porque son máximo 2 láminas por cada una de las teorías, ¿ya? Acá, chicos, la idea es que no copien y peguen y que ellos vean puro texto. Me interesa que ojalá peguen animaciones, que hagan una presentación, ¿ya? Porque es importante que también vamos trabajando las herramientas computacionales y en el fondo hacer presentaciones para nosotros nosotros pasamos haciendo presentaciones en la empresa, entonces tenemos que empezar ya a manejar el formato PPT, ¿ya? Entonces... Creo que se refiere a los efectos. ¿Cómo? ¿Se refiere a los efectos o ponerle así como imágenes y diseño y esas cosas? No, o sea, lo único que no quiero es una PPT cargar el texto y que no se entienda mucho, entonces ojalá puedan poner diagramas de flujo, figuras, algún dibujo, algo en formato presentación, ¿ya? No una PPT sobrecargada de texto como fue la que les mostré yo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, algo así, por ejemplo, no, ¿ya? La idea es que le puedan dar algún formato, algún flujo, quizás colocar el texto en algún cuadro, a eso voy, como trabajar un poco más en el formato de la presentación. ¿Ya? Si hay unas preguntas en el chat. Ya. Entonces, y al final una página de conclusión y una bibliografía. ¿Ya? Si alguien quiere ayuda con el tema del formato, igual como siempre me pueden escribir, en este caso hasta el viernes al mediodía, yo les puedo ayudar, si necesitan como ayuda, si no manejan bien PowerPoint, igual yo les puedo hacer ahí un asesoramiento, me mandan un correo y les puedo ayudar con eso, ¿ya? Entonces, la primera tarea es un PPT, un PowerPoint, respecto de las 3 teorías que nosotros revisamos hoy día en clase. ¿Alguien había levantado la mano? Yo, profe, lo pasé a llevar, disculpe. Ah, ya, ok. Ya, esa es una tarea. Y entonces, la segunda es un caso. Análisis de casos, servicios financieros, sociedad anónima, ¿ya? Es un caso, es un supuesto y ustedes tienen que trabajar en función de una problemática que acá les señalamos. Servicios Financieros es una empresa de seguros que desde los últimos 2 años ha visto disminuido el volumen de ventas de seguros y también ha aumentado la rotación de personal y la cantidad de licencias médicas en el equipo de ventas, ¿ya? Justo hace 2 años se implementó un nuevo plan comercial que aumentó las comisiones por venta, pero también aumentaron las metas por venta. Es decir, te vamos a pagar más, pero tienes que esforzarte más para ganarte ese bono, ¿ya? A la vez, llegó un nuevo gerente comercial que se caracteriza por tener un estilo de liderazgo de carácter autoritario y enfocado 100% en los resultados. O sea, el gerente no ve personas, ve números, ve cumplimiento de meta, etc. ¿Ya? Recuérdense la teoría IXI. En la medida que las ventas han ido reduciendo, la empresa ha debido reducir costos, que ha afectado la infraestructura, es decir, los factores higiénicos. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow, lo que está más abajo? Y los servicios del edificio. Las visitas al cliente ya no son en taxi, sino que en transporte público. Se eliminó la entrega de cheques al restaurante. En la medida que la empresa no revierta la baja en las ventas, no van a poder restablecer todos estos beneficios, ¿ya? Ese es el contexto. No es fácil y es bastante común. De acuerdo a este contexto, y aplicando las teorías que nosotros vimos ahora y que ustedes también van a tener que hacer un trabajo de investigación, elabora un plan de motivación que aborda los siguientes contenidos. Primero, diagnóstico. Segundo, identificación de las 3 problemáticas principales. Y tercero, un plan de acción para cada una de las problemáticas señaladas, ¿ya? ¿Qué queremos decir con diagnóstico? Ustedes tienen que, en este pequeño caso que nosotros les dimos, identificar dónde están los problemas, ¿ya? Es bien evidente, están ahí, pero la idea es que ustedes lo identifiquen,
¿ya? Hay que echar al gerente. ¿Perdón? No era para mí, parece. Ya. Y a partir de eso, ustedes identifiquen las 3 problemáticas fundamentales, a su criterio. Acá hay varias, ¿ya? Pero hay 3 problemáticas fundamentales. Y en función de esas 3 problemáticas que ustedes encuentren, tienen que hacer un plan de acción para cada una de ellas, ¿ya? Y el formato es el siguiente. Esto va en Word, ¿ya? Portada, nombre de los integrantes, una página. El diagnóstico, una página. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo en el diagnóstico es identificar, como les digo, cuáles son los problemas. ¿Ya? Los problemas están bien, bastante evidentes, digamos, ¿ya? Después de eso, ustedes tienen que identificar cuáles son las 3, de este diagnóstico que ustedes van a hacer, identificar cuáles son los 3 problemas principales, ¿ya? Y para eso, un máximo de 3 páginas, máximo, ¿ya? Y posteriormente a eso, para cada uno de los problemas identificados, un plan de acción para mejorarlo. ¿Alguien me está haciendo una consulta? Sí, yo le quería preguntar algo. Sí, por ejemplo, el problema viene del gerente, en este caso, de la empresa, y nosotros estamos más abajo que él. Y bueno, el gerente también puede ser removible, puede ser removido. O ya Bueno, eso es muy radical. No. Buen alcance, porque hay 2 cosas acá. Uno, efectivamente, nosotros a veces como recursos humanos, claro, estamos en una jerárquicamente por abajo del gerente general. Entonces, ¿cómo tú le dices al jefe que está haciendo mal su pega? Es un tema. Pero se puede hacer. Eventualmente tomar decisiones de salida es parte de nuestra pega también, de nuestro diagnóstico. Así que no deja de ser una opción. Pero sí, siempre es la más extrema. Siempre el último recurso. O sea, en ese sentido, evalúen si es que no hay ninguna otra opción antes, se evalúa la salida. Generalmente nosotros tenemos que hacer ese análisis, sobre todo cuando estemos trabajando. O sea, no hay ninguna otra opción, no queda nada más que hacer, y ahí se procede a la desvinculación. También esa es como una observación con respecto a eso. ¿Ya? Y lo otro, recuerden en el contexto también, que la empresa no tiene muchas lucas. O sea, no pensemos en una empresa con mucho presupuesto en este plan de acción que ustedes van a hacer. Y es algo súper común que nos pasa a nosotros en recursos humanos. Nos piden hacer actividades para levantar la moral de los trabajadores, pero generalmente no hay muchas lucas para eso, entonces ahí tenemos que ser creativos. Daniela está levantando la mano. Profe, entonces los 3 problemas principales estarían dentro también del diagnóstico, ¿cierto? Claro, el diagnóstico en general. Claro, en el diagnóstico estarían todos los problemas de la empresa y en la siguiente parte los 3 más importantes. ¿Eso es? Sí, de acuerdo a lo que ustedes identifiquen, ¿ya? Porque es un ejercicio bien abierto, ¿ya? Entonces, efectivamente, un diagnóstico donde ustedes digan acá, mira, los principales temas son, los redacten como un texto, y a partir de ese diagnóstico ustedes van a identificar cuáles son los problemas más relevantes de acuerdo a lo que ustedes señalan. Y después una propuesta mejora para cada uno de esos, pensando en el contexto de la empresa, ¿ya? Ya, profe, gracias. Eso. Y como siempre la entrega hasta el domingo 23:59. ¿Estamos claros con el trabajo? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame, Victoria. El tema de la entrega, como son 2 trabajos y van como los 2 al mismo tiempo, ¿el aula da la opción de enviar los 2 a la misma vez o tendríamos que enviarlo una integrante por grupo como para...? No, como siempre, un integrante del grupo sube y el aula está configurada para que ustedes puedan subir los 2 archivos. Ah, los 2 archivos. Es que nuestra duda era porque uno es PowerPoint y el otro es Word, entonces esa era como nuestra duda. El docente define los formatos y la cantidad de documentos y el peso de los documentos. Entonces yo lo dejé abierto para que puedan colocar distintos tipos de documentos, así que no hay problema con eso. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, se entregan los 2 documentos juntos, los 2 documentos los entrega obviamente la misma persona que es la encargada de subir los trabajos al aula, ¿ya? ¿Más dudas con respecto al trabajo esta semana? No, profe. Ya, entonces, quedamos lo siguiente. Si tienen dudas por el trabajo,
tanto a nivel de contenido como si quieren ayudar con el PowerPoint, igual yo los puedo ayudar, porque como digo, la idea es que vamos trabajando en cómo hacer presentaciones, porque nosotros somos los que hacemos más presentaciones en la empresa, así que tenemos que manejar esta herramienta. Y también con respecto al plan de mejora, quedo atento a sus consultas hasta el viernes al mediodía, chicos. El viernes al mediodía, después no contesto. ¿Ya? ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? Yo, profe, ¿usted no pide así como un formato en los Word, por ejemplo, la letra, el tamaño, el interlineado y esas cosas? ¿O le da lo mismo? O sea, el formato obviamente tiene que tener ordenado, pero yo me le doy más valor al contenido que sea el formato. Y lo dejo a criterio de ustedes también, porque también me gusta que ustedes en el fondo tengan la capacidad de diseñar un documento, darle formato, etc. Entonces, no es relevante en la medida que obviamente esté ordenado, ¿ya? Que los tipos de letras sean los mismos, que los tipos de márgenes sean los mismos, etc. ¿Ya? No soy tan del detalle del tipo de letra, porque también la idea es que ustedes puedan definir cuáles son los formatos que más les acomodan. Ya, ¿no habiendo más preguntas? Las notas del trabajo anterior, ¿cuándo van a...? Mañana. Mañana. Siempre van a estar los miércoles. Entre martes y miércoles, pero yo generalmente los miércoles. ¿Ya? Eso, y como les decía, a la persona que sube el trabajo, yo le dejo un comentario en el aula virtual para darle el feedback y la idea es que lo comparta con el resto del grupo. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, chicos, los dejo entonces. Quedo atento a sus consultas por correo y cualquier cosa nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Que estén muy bien. Buena semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.